Hola amigos, bienvenidos al canal. En este video vamos a ver vectores unitarios en dos dimensiones, el eje X y el eje Y. Los vectores de magnitud unitaria, es decir, los vectores unitarios a lo largo del eje X y eje Y, se representan como los tenemos aquí, vectores unitarios Y a lo largo del eje X y J a lo largo del eje Y. Y los vectores unitarios tienen tres características muy importantes, que es esto que tenemos aquí. Lo primero, que los vectores unitarios Y y J son de magnitud 1. Lo siguiente es que estos vectores unitarios son adimensionales. Esto quiere decir que no tienen unidades. Y por último, que los vectores unitarios se encuentran en las coordenadas positivas, que esto lo veremos representado de mejor manera en el siguiente esquema. En este esquema tenemos al eje X y al eje Y. Este es nuestro eje X y este otro nuestro eje Y. Y los vectores unitarios Y y J se encuentran aquí. Y y J, cuya magnitud es 1, son adimensionales y se encuentran en las coordenadas positivas. Es decir, que este vector unitario Y no podría ir en esta dirección, hacia atrás. ¿Por qué? Porque iría en sentido de las coordenadas negativas. Tiene que ir a fuerza en las coordenadas positivas. De igual manera, nuestro vector unitario J se encuentra hacia las coordenadas positivas y no puede ir hacia las coordenadas negativas. Y ahora representemos estos vectores unitarios con lo que vimos en el video pasado, que si no han visto les dejo aquí el link a la lista de reproducción de todos estos videos de las componentes rectangulares de una fuerza. Recordando de ese video, aquí tenemos a nuestro eje X y de este lado a nuestro eje Y esta flecha en rojo es nuestra fuerza, que la podemos descomponer en sus dos componentes rectangulares en dos dimensiones, que es la componente Fx que está sobre el eje de las X, que es esta, y esta otra flecha que se trata de nuestra fuerza Y, que se encuentra a lo largo de nuestro eje Y. Y aquí en verde están representados nuestros vectores unitarios. Y estas líneas en verde claro solo son las líneas de construcción, que son líneas paralelas al eje X y al eje Y, que nos permiten trazar estas fuerzas Fx y Fy. De este modo, considerando todo lo anterior, tenemos lo siguiente: que la componente rectangular Fx, que es nuestra fuerza Fx, va a ser equivalente a Fx multiplicado por Y, que es nuestro vector unitario sobre ese eje, y de la misma manera nuestra fuerza Y, que es la componente rectangular sobre el eje Y, va a ser equivalente a Fy multiplicado por nuestro vector unitario, que es J, que se encuentra sobre el eje Y. Y aquí cabe resaltar que tanto Fx como Fy se tratan de escalares, como lo escribí aquí. ¿Y qué significa que se trate de escalares? Esto quiere decir que estos valores son números, es decir, una magnitud de esta fuerza. Y si esa magnitud la multiplicamos por el vector unitario de cada eje correspondientemente, entonces eso lo vuelve una fuerza. En otras palabras, podríamos entender que la fuerza X, que es esta en azul que tenemos aquí, es equivalente a multiplicar nuestro vector unitario de ese eje, que en este caso es Y, por un número, es decir, una magnitud, y se convertiría en f de x, porque al multiplicarlo llegaríamos hasta esta flecha que tenemos en magnitud. Del mismo modo, la fuerza Y. La fuerza Y es equivalente a multiplicar una magnitud por nuestro vector unitario J. Esto es nuestro vector unitario J, y si lo multiplicamos por un escalar, es decir, una magnitud, obtendríamos esta fuerza de Y. Y entendiendo esto, podremos llegar a lo siguiente: que nuestra fuerza, esta flecha en rojo, es equivalente a sumar la fuerza X más la fuerza Y, porque la fuerza X es equivalente a multiplicar la magnitud Fx por el vector unitario Y más la fuerza Y, que es equivalente a la magnitud Fy multiplicada por el vector unitario J, que es esto que tenemos aquí. Y esta sería nuestra fórmula general para representar nuestras fuerzas con respecto a la magnitud y su vector unitario de su eje de referencia correspondiente. En el siguiente video vamos a ver la diferencia entre componente escalar y componente vectorial. Por si les queda alguna duda, sigan viendo la lista de reproducción. Por lo mientras, si les fue útil y les sirvió este video, háganmelo saber con sus likes, suscribiéndose al canal y compartiendo todos estos videos. Gracias por verme y yo los veo en el siguiente video. Bye.